recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos y ahorita nos estamos viendo con Rafael Arraiz Luca, historiador, ensayista, profesor universitario. Bueno, y estamos hablando sobre el proceso de la conquista, cómo fue esa mezcla, pues ese encuentro de los dos mundos. Y también dejamos pendiente un poco las características de la relación entre las diferentes componentes indígenas. ¿Cómo era esto previo a la llegada de los españoles? ¿Cómo era la Claro, relación entre ellos? ¿Y cómo se fue formando el liderazgo ya para enfrentar precisamente la colonización, ¿no? sí. Bueno, no, la relación entre ellos no era miel sobre hojuelas, Ujú, es decir, había enfrentamientos y disputas territoriales, ¿no? ujú, Un ejemplo, cuando Francisco Fajardo viene de Margarita, por cierto, Francisco Fajardo es un ejemplo perfecto porque es hijo de un conquistador español y de una cacica ujú, llamada Isabel, una ujú. guayquerí, Así o es. sea que él es uno de los primeros mestizos. Cuando él viene a tratar de colonizar el Valle de Caracas, el Valle de los Toromaimas, tiene que hablar con su tío, que era Naihuatá, y Naihuatá le dice, mira, te puedes asentar hacia la zona de Catia, Mm, pero no pases de ahí, porque eso es lo que podemos darte, ¿no? Por supuesto, el propósito de él era penetrar en el Valle de Caracas y desobedece la orden de su tío y entra y establece un caserío a orillas del Guaire, el Hato San Francisco, ¿no? Y lo expulsan los Toromaimas. Una de las conquistas más difíciles que hubo para los españoles fue la conquista de Caracas, porque los habitantes de este valle eran muy aguerridos y tenían una organización importante. Sin embargo, bueno, fueron vencidos a lo largo del tiempo, porque hay que decir que Losada funda la ciudad y eso no termina allí. Los indígenas se resisten y viene un personaje, porque recordemos que Losada apenas está 2 años en Caracas y se va. Y esto queda un poco abandonado. ¿Quién va entonces a continuar la conquista y la guerra contra los indígenas que se resisten? Un personaje muy poco conocido que es Garci González de Silva, ujú. que a quien yo juzgo como el verdadero fundador de Caracas, porque es el que termina de someter a las etnias y entonces va asentando la ciudad, ¿no? Todas esas historias son Claro, y en ese fascinantes. proceso aparece, por supuesto, está la figura de Guaycaipuro, ¿no? Claro, está la figura de Guaycaipuro y de Tamanaco, Ujú, y bueno, estos dos caciques son vencidos por algunos de estos conquistadores. También está Baruta, que era un cacique de importancia, está Caricuao, está Chacao, no se sabe si era un cacique propiamente o era la región que era ujú. arenosa, ¿no? Pero ¿Por cuando qué no uno, se ha podido determinar eso? Qué cosa no, tan, no, tan no es extraña, porque no es fácil. ¿eh? Ujú, Ahora, fíjate, una cosa fascinante de Caracas, la nomenclatura caraqueña es casi toda indígena. Fíjate, Caurimare, ujú, Macaracuay, ujú. Chacao, Chuautzi. Chuao, son todos nombres indígenas originarios, salvo las urbanizaciones que representan el santoral, pues, San Bernardino, Santa Fe, Santa Teresa, San exacto, Agustín, sí, San etcétera. Agustín, que ya es la presencia, digamos, católica. Pero los españoles tenían la costumbre de respetar la nomenclatura indígena. De hecho, la ciudad se llama Santiago de León de Caracas. Así es. Y Caracas, por cierto, es importante que la gente recuerde, ¿qué es Caracas? Caracas es el amaranto, es una planta rastrera, un Ujú, bledo, ujú. que era lo que comían los toromaimas, era de su dieta diaria un elemento fundamental. Y cuando los primeros encuentros de los españoles con los toromaimas, se advierte que lo que ellos están comiendo, ellos lo llamaban Caracas. Los cumanagotos llamaban a la misma planta pira, La pira, la exactamente. pira, que también se ha popularizado Ujú. mucho ese nombre. Ese es el origen de la denominación de nuestra ciudad. Una ciudad que es una voz indígena, pues. En otros países se ha preservado más la cultura indígena que en Sí, el caso venezolano. Bueno, sí. uno ve la presencia, no solamente por la cantidad de personas, sino por el culto que se hace a lo autóctono en países, bueno, como Perú, Bolivia, incluso hasta Colombia, quizás un Y poco más que... Y México, México ni se claro, diga. México. México ni se diga, nosotros no. Nosotros mucho menos porque nuestras etnias no llegaron a establecer asentamientos urbanos Ujú. y el número, la población era muy pequeña en comparación con México. En México estamos hablando de millones de Claro. personas. En el Cusco lo mismo.
los muiscas que poblaban la región cundiboyacense, es decir, de Boyacá hasta Tunja, eso era mucha gente. En cambio, en el caso venezolano eran unas etnias nómadas que vivían de la caza, la pesca, la recolección y no tenían asentamientos urbanos de importancia. Y el número también era reducido. De allí que la presencia indígena en Venezuela obviamente tenga menos importancia que en México, donde había una cultura de grandes proporciones, o el caso de Perú y de Ecuador también, y de Bogotá, porque los incas, la irradiación de los incas va desde el Cusco hasta Tunja, porque los muiscas colombianos de alguna manera son herederos de los incas, ¿no? Ahora, en el caso de las etnias venezolanas, ¿hay un estimado de cuántas personas murieron como consecuencia de la Mira, hay conquista? muchas cifras, pero es muy difícil de determinar, saber. ¿no? Por ejemplo, en el caso de Caracas, ¿cuántos habían en el momento de la llegada de Fajardo y de Lozada y cuántos quedaron? Se estima que habían alrededor de 30.000. Y cuando Juan de Pimentel, el primer gobernador español que se asienta en Caracas, porque hasta 1576 la sede era Coro, el primero que llega aquí a Caracas es él, y él dice que hay alrededor de 7.000 indígenas. Pero ¿cómo lo sabe? ¿Cómo los contó? Censo, ¿Quién claro. hizo ese censo? Eso es muy difícil de saber. Pero la cifra tendría que andar entre los 30.000 y los 8.000, de acuerdo a esos censos empíricos de la época, ¿no? Ahora, el venezolano como tal, ¿desde qué momento pudiéramos empezar a hablar del venezolano? Yo creo que desde el momento en que ocurre el encuentro de las tres culturas, la cultura africana, la cultura aborigen y la cultura española. Ese proceso de mestizaje que se va dando en el siglo XVI, ahí está el nacimiento del venezolano y eso se va definiendo en el tiempo. Cuando llega el momento de la independencia, en 1810, estamos hablando de 300 Ahora, años. A los efectos como si estuviéramos hablando de algo que cuaja, de una mezcla, ¿verdad? Que se hace. ¿En qué momento cuaja esa condición de venezolanidad, digamos, más allá de los tiempos históricos formales de la independencia, más allá de eso? Yo creo desde el punto de vista humano y sociológico. Yo creo que hay un personaje muy importante que es el criollo, el mestizo. ¿Quién es? El hijo originalmente de españoles con indígena o con africana. Y el que avanzando el siglo XVII y XVIII ya tiene dos generaciones de gente nacida aquí. Entonces, quien mejor define eso realmente es Simón Bolívar, en la Carta de Jamaica, cuando él dice, somos un género aparte, y da la explicación de quiénes son los criollos, que no son los pobladores originarios, pero tampoco son los blancos peninsulares, sino una gente intermedia que se ha ido creando, que son los criollos americanos. Esos son los que van a hacer la independencia. ¿En qué momento se produce el predominio, digamos, numérico de esa mezcla? Yo creo que el predominio numérico va a darse yo creo que hacia mediados del siglo XVII, 1600 y pico, cuando ya tienen más o menos 100 años. Claro. Ya estás hablando de 4 generaciones de gente que ha nacido aquí. Ya hay un sentido de pertenencia que se va robusteciendo. Y ya ha llegado la independencia a finales del siglo XVIII y principios del XIX, pues esa es una nación identificada. Es decir, esos venezolanos son distintos a los españoles, ¿no? E incluso distintos, te diría, muy distintos a los colombianos, porque hay un mito muy robusto entre nosotros, que es que los colombianos y nosotros nos parecemos mucho. Eso tiene mucha tela que cortar. Vamos a cortar esa tela luego de la pausa. Ya venimos con Rafael Arraiz Lucas. Recuerden, aquí en Globovisión nos vemos todos. Ya venimos.